Nos vamos. ¿Cuál es el libro que... Ay, yo sé que ya lo sabía. Que estoy usando para la serie que yo estoy llevando por la fe? Pues del primer alumno no podemos decir. Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos, al capítulo 11. Ese capítulo donde tenemos a toda una lista de hombres y mujeres que Dios ha usado, que están reflejados en este libro como el reto para el pueblo, ¿no? De esos hombres y mujeres que, según los estudiosos, ¿no? Los llaman como los héroes de la fe, ¿sí? Que lo reflejan en este capítulo. Y leemos solamente un versículo, el versículo 23. Nos venimos al versículo 23. Dice así: por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Creo que a través de este versículo el Señor quiere estimular a su pueblo, a Casa de Oración, quiere estimular a nuestra fe para que obremos como Él quiere, para proteger a su pueblo a pesar de la presión que podamos recibir del enemigo. ¿Sí? Nos vamos a ir a la lectura. ¿Quién sabe en cuál de los libros de la Biblia está toda esta historia narrada, pero más ampliamente? A vosotros estoy aquí el examen, Nos vamos al libro de Éxodo. Éxodo. Sí, al comienzo del libro de Éxodo, donde tenemos al pueblo de Dios que llegó a Egipto porque José había estado gobernando y administrando la tierra, trabajando al lado de Faraón. Sin embargo, el pueblo, su familia, había crecido enormemente, ¿verdad? De una forma ya como peligrosa a los ojos de otro faraón que no conocía, digamos, a José directamente, ni mucho menos, habían pasado ya 400 años. Y este faraón empezó a pensar que esta gente era demasiado abundante y algo había que hacer con todos ellos. Por lo cual, él toma la determinación de decir, mira, vamos a acabar con ellos. Así que tomamos el texto en el versículo 15 del capítulo 1 y comienzo a leer desde ahí, ¿vale? Dice así: había 2 parteras hebreas llamadas Sifra y Jubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayudéis a las hebreas en sus partos, fijaos en el sexo. Si es niño, matadlo. Pero si es niña, dejadla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis dejado con vida a los varones? Y las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tirad al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, dejadlas con vida. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto
y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus dos doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, tuvo compasión de él, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por ti? Ve a llamarla, contestó. La mujer fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo y además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Como vemos en esta historia, durante los tiempos difíciles, Dios usa la vida de las mujeres que permanecen con Dios y que dependen de Él para levantar a su pueblo, para resguardar a su pueblo. Lo voy a volver a decir. No me he equivocado en lo que he dicho. Como vemos en esta historia, durante los tiempos difíciles, Dios usa la vida de las mujeres. Y en estos tiempos difíciles, Dios usa y levanta la vida de las mujeres que permanecen con Dios y que dependen de Él para levantar a su pueblo, para resguardar a su pueblo. El faraón dio la orden de matar ¿a quiénes? A todos los varones de Israel. Él quería destruir el pueblo de Israel. ¿Cómo destruimos al pueblo de Israel? Quitando la vida de los hombres. Es la esencia del pueblo. ¿Dónde está guardada? En los hombres. ¿Sí? La descendencia de todo pueblo, al final, la esencia de la vida está en los hombres guardada y las mujeres la traen a la luz. Sí, pero la tienen los hombres. ¿Verdad? Si esas mujeres luego hubieran sido tomadas por otros, los descendientes serían de aquellos otros. ¿Verdad? Pero no de ellas. Lo de ellas se perdería. Sin embargo, entonces, el enemigo va a lo que es la esencia, ¿no? Y quiere destruir a esos varones. Pero, ¿qué dijo Faraón de que había que hacer con las mujeres? Las deja con vida. Él determina a las mujeres, las dejamos con vida, ¿no? Seguramente para usarlas como esclavas, siervas, ¿verdad? Eran mujeres fuertes, las mujeres hebreas, ¿verdad? Y a ellas no las ve, no las toma en cuenta como amenaza, sino algo que él dice, bueno, las puedo usar, las dejo con vida, ¿no? Pero, ¿os habéis fijado quiénes fueron las personas que Dios usó para que los varones de Israel no fueran muertos en un principio? Las parteras. Las parteras. Dos mujeres, Sifra y Fugá, ¿sí? Fueron las que fueron usadas, ¿no? Para decir, no vamos a matar a nuestros niños, ¿no? Estas mujeres, dice la palabra, que temían a Dios. Y ese temor hizo que no obedeciesen las órdenes del faraón. Así que se apañaron para que las mujeres hebreas dieran a luz a sus hijos sin que ellas estuviesen presentes para tener que matarlos, ¿no? Y Dios, dice la palabra, que bendijo grandemente las familias de estas mujeres por su temor
a él. En Valera dice eso, que bendijo a las familias. Nueva Versión Internacional ya lo traduce diciendo y tuvieron muchos hijos. O sea, la bendición consistía en tener más hijos, ¿no? Por haber decidido cuidar del pueblo de Dios antes que temer lo que el faraón pudiera hacerlas, el Señor las bendijo. ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando pensáis qué es lo que podría haber hecho el faraón con ellas? Matarlas, ¿no? Yo es lo primero que pensé. Yo dije, uff. Y además, ¿quién y faraón, no? Un hombre que tenía asumido el papel de Dios, ¿no? Como ellos lo pensaban así, lo adoraban a faraón como si fuera Dios, ¿no? Yo también pensé lo mismo. Pero si la palabra nos dice que Dios bendijo a estas parteras aumentando su familia, lo cual quiere decir que ellas salieron ilesas de toda esta situación, ¿no? El Señor se encargó de guardar sus vidas, que Faraón no las pudiese tocar. Él respaldó la respuesta de estas mujeres, ¿no? Declarando como que no había culpa en ellas, ¿no? El Faraón no pudo hacer nada y ellas fueron bendecidas grandemente, ¿no? Eran las propias mujeres hebreas las que, fortalecidas por Dios, estaban dando a luz antes de que ellas llegaran. Así que el Señor mismo se ocupó de dar esta fortaleza especial a todas las mujeres de su pueblo. El problema es que Faraón, cuando ya vio que no podía actuar a través de las mujeres, ¿qué hizo? ¿Os habéis fijado en el texto? Dio la orden de matar a los niños, pero a otras personas. ¿A quiénes? A todo el pueblo. Sí, esta vez se dedica ya a decir a los egipcios, ¿no? A todos los que eran sus súbditos. A ver, vosotros, despiertos, ¿no? Hay que matar a este pueblo, ¿no? Pide a ellos que se encarguen de ese trabajo sucio y volvió, curiosamente, a insistir de que le dejaran a las mujeres con vida, ¿no? Luego la historia, según va avanzando, como hemos leído, se centra en un levita. ¿Alguien sabe los nombres de los padres de Moisés? ¿Cómo? Amram y Jocabed. Sí, eso es. Amram y Jocabed. Eso se aprende mucho en los juegos, ¿eh? Cuando hacemos viajes de uno para otro, vamos a aprender esto también. ¿Bien? Amram y Jocabed, lo dice en el libro de los números. Sí, no vamos a mirar, os fiáis de mí, ¿verdad? En números 26 está el nombre de ambos, ¿no? El texto destaca en esta ocasión de que Jocabed, la madre de Moisés, lo dio a luz y lo escondió por 3 meses. Así que Dios nuevamente usa ¿a quién? A una mujer para guardar la vida de aquel que iba a ser el salvador del pueblo hebreo, ¿no? El texto nos dice que esta madre, que dice, al ver a su hijo hermoso, lo escondió. Y mi pregunta es, ¿pero qué madre no ve a su hijo hermoso? ¿No? Todos estaréis diciendo, joder, y yo. ¿No? Al ver la madre al niño hermoso. Pues eso es lo más habitual, ¿no? Ver a nuestros niños hermosos. Depende de lo honestos que seáis con vuestra vista, porque yo lo he reconocido antes y lo vuelvo a reconocer, que al principio ya cuando vi a mi hija Tamara, yo dije, me parecía una viejita, y me parecía mi suegra, y dije, ¿qué es eso? O sea, yo me resultó chocante, luego fue cambiando la cara, pero al principio, así como cuando vi antes a Julen, me pareció, sí, la cara de mi hermana, o sea, me llamó la atención, pero así arrugaditos, los niños no es que sean nada más hacer hermosos, pero gracias a Dios se transforman, se estira esa piel, así que uno trae así como de casilla, ¿verdad? Y comienza a cobrar belleza. ¿Qué madre? Pensaba yo, no va a decir que su
su hijo es hermoso. ¿Por qué dirá el texto entonces esto? Que lo vio hermoso y por eso no fueron capaces de ocultarlo, ¿no? Yo creo que la clave está en la narración en el libro de Hechos. Si vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 20, claro, nosotros aquí trabajamos con traducciones, ¿no? No tenemos el original para leer cuál es la palabra en griego o en hebreo, ¿no? Pero cuando Esteban, esta es una parte del discurso de Esteban, estaba contando y llegaba a este punto de la historia, él dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue, según Nueva Versión Internacional, agradable a los ojos de Dios. Preciado o precioso a los ojos de Dios. De esto lo que nos está queriendo decir es que a los ojos de Dios, ese niño era contemplado como alguien que que estaba marcado, es decir, que tenía un propósito en su vida. El Señor lo estaba viendo como alguien que él iba a usar. Era un siervo suyo, ¿sí? Esto es lo que nos está queriendo decir el texto, ¿no? Cuando nos lo dice como agradable a los ojos de Dios. Ese niño era muy valioso, tenía un destino, tenía un objetivo. El Señor lo estaba trayendo a la tierra con un propósito muy claro para su vida, ¿no? Entonces, entendemos que Amram y Jocabed, esta pareja, amaba a Dios, conocían a Dios, lo amaban, y vemos que ellos tuvieron la suficiente visión y discernimiento espirituales y se dieron cuenta de que Moisés era un niño que Dios quería usar para hacer algo grande a través de él. Esto es lo que nos está queriendo transmitir el texto, ¿vale? Cuando los padres vieron, entendieron, en lo espiritual, es algo espiritual, entendieron y discernieron que aquel niño era especial a los ojos de Dios, por tanto, lo ocultaron. ¿Sí? Se ve que ese es el motivo por el que ellos lo ocultaron y tomaron esa decisión de guardarlo durante esos 3 meses, ¿no? Hasta que no pudieron esconderlo más, ¿no? De la misma forma, nosotros necesitamos tener el discernimiento, el entendimiento espiritual que tuvieron estos padres para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas, ¿no? Necesitamos conocer a Dios, saber qué es lo que Él piensa de las cosas que estamos viviendo y actuar en consecuencia. Saber incluso, ¿no?, mirar a nuestros hijos y ver qué es lo que Dios quiere en ellos y a través de ellos, ¿no? Hay algo, ¿no? Y no solo los niños, ¿no?, sino qué es lo que el Señor está queriendo hacer, ¿no? Dios guió a este matrimonio a hacer un plan para guardar a ese niño, ¿no? Y después para salvarle de la muerte. Pero por el texto deducimos que fue la madre quien tomó la iniciativa. En realidad no importa quién pensó o quién lo habló, la cuestión es que tuvieron la visión suficiente para enfrentarse a los planes del faraón, ¿no? Faraón había dado la orden al pueblo egipcio de que matara a todos los niños varones que tuvieran los hebreos. Y esta pareja se ocupó de que ninguno de sus vecinos o ninguno de los egipcios que viviesen cerca o que anduviesen por ahí se enterasen del nacimiento de su hijo, ¿no? ¿Con cuánto tiempo ya vieron que ya no podían ocultarlo? 3 meses. 3 meses. No sabemos por qué, porque no nos lo dice el texto. Yo digo, bueno, ¿por qué no lo podrán ocultar? Yo digo, igual el llanto del niño, la fuerza, no sabemos por qué,
porque con 3 meses no andan ya escapándose de la casa, pero algo ocurría que en el texto nos dice que ya no podían ocultarlo más. Y eso hizo que tomaran la decisión de hacer un plan para resguardar su vida, para que su vida siguiera sin peligrar, ¿no? Quizás, no sé cuál es la situación de tu vida en este momento, quizás ya estés enfrentando situaciones puestas por el enemigo que amenazan tu vida o la de tu familia. Yo me doy cuenta de que en este tiempo, sobre todo, ¿no?, el Señor nos ha tenido misericordia y nos ha avisado de tantas situaciones muy delicadas para nuestros niños. Muchas veces, al ser algo espiritual, no somos capaces, en general, de verlo con nuestros ojos, las cosas que estaban amenazando a nuestros niños, pero que han estado en riesgo, y que nuestros hijos, por ser nuestros, por ser los niños de casa de oración, están bajo voy a decir, el objetivo como objetivo de mucha gente mala, os lo aseguro, de brujería estoy hablando, ¿verdad? Pero personalmente, además de estas situaciones que son reales en este momento, creo que dentro de no mucho tiempo nos vamos a ver atacados y perseguidos por todo el mundo. El Señor lo dice en su palabra, como lo vamos a ver, pero el Señor nos está advirtiendo de que es dentro de poco tiempo. Dentro de poco tiempo. Claro, yo pensaba, yo digo, bueno, Padre, ¿poco tiempo cuánto es? Porque Él solo nos ha dicho poco tiempo. ¿No? Si miramos desde una perspectiva de ahora, pues igual poco tiempo uno puede pensar dentro de unos meses. Pero si pensamos en una perspectiva como Dios, que lleva esperando toda una historia, pues igual es algún año, no sé. Él ha dicho, dentro de poco tiempo todo esto nos va a acontecer, ¿no? La palabra nos dice que nos odiarán, la palabra nos dice que querrán exterminarnos, como lo deseaban hacer este faraón con los varones hebreos, ¿no? Por lo que tendremos que tomar muchas y fuertes decisiones para guardar nuestras vidas o bien para entregarlas, ¿no? Me ponía en una situación, ¿no? Señor, ¿qué nos quieres transmitir con este texto? ¿Vale? Y yo decía, yo no quiero transmitir, digamos, la esperanza a mis hermanos, decir, no os preocupéis, el Señor nos va a dar a todos un plan para que guardemos nuestra vida, porque no es eso lo que dice la palabra, ¿no? Yo sé que a algunos Él sabrá quiénes, cómo los guardará, a otros quizás nos pedirá que seamos entregados. Él solo lo sabe. Pero tendremos que tomar decisiones, tendremos que decidir, ¿no? Y ser, sobre todo, guiados y discernir, que es lo que yo veía en Amram y en Jocabed, ¿no? La capacidad de discernir, ¿sí?, lo que Dios quiere para cada uno, ¿no? Vamos a, sin perder el texto de Éxodo, vámonos a Mateo 24. A Mateo 24. Y escuchamos las propias palabras de Jesús. Palabras de advertencia a su pueblo. O si dentro de tu corazón o de tu mente dices, ay, esta mujer que exagerada es, ¿no? O cómo va a ocurrir eso que yo estoy diciendo, ¿vale? Mateo 24, voy a leer a partir del versículo 4, ¿de acuerdo? Tened cuidado de que nadie os engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero procurad no alarmaros. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Sí, y personalmente creo que son las cosas, acontecimientos que han pasado hasta ahora, ¿verdad? Que hemos andado escuchando todo eso. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas
el comienzo de los dolores. Estas hambres, yo no sé si es lo que el Señor nos está hablando, como Iglesia nos está advirtiendo de que vienen tiempos mucho más difíciles de este coronavirus, ¿vale? Y seguramente tiempos de hambre, ¿vale? Entonces os entregarán para que os persigan y os maten, y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. Vienen tiempos muy peligrosos para la Iglesia de Dios. Incluso en Apocalipsis, ¿no? Mirad, hermanos, y no quiero ahora exponer esto, ¿vale? No es mi objetivo de hacer una apología de qué corriente de pensamiento es la que defendemos o no defendemos, ¿sí? Pero los que lleváis muchos más años aquí, sabéis que efectivamente creemos que habrá persecución para el pueblo de Dios. Yo sé que hay una teoría muy extendida entre el pueblo evangélico que dice: no os preocupéis, el Señor nos arrebata antes de que empiece todo el problema y aquí a nosotros no nos pasa nada, ¿vale? Si abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis 13, por favor. Está hablando de una bestia que es la visión de Dios con respecto a ese anticristo, que la refleja como una bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Y dice, voy a leer del versículo 5 al 7. Estamos hablando aquí de ese anticristo que va a ser levantado, ¿sí? Que todavía no ha llegado, pero que está a punto de caer. Sabemos, no sé si habéis escuchado en las noticias, habéis escuchado algún comentario dentro incluso de nuestras autoridades. Creo que el propio presidente de nuestra nación mencionó ya con su boca que sabía que todo esto estaba ya llevando a una situación de un gobierno global. ¿Sí? Ya se estaba hablando de un gobierno global. Palabras de un hombre inconverso, ¿eh? Y reconociendo de que sí, de que todo esto ya va a que haya un dirigente, no un gobierno global. Dice así, versículo 5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo. Y recordaba la palabra que el Señor nos dio, ¿no? Que dijo: traigo juicio porque no paran de hablar esta humanidad en contra de mí y de mis ángeles. Y me daba cuenta de que son de los que viven en el cielo, ¿no? Y dice el 7, también se le permitió a la bestia hacer guerra a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Guerra a los santos y vencerlos. Y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Quiero decir que esto no significa que se le haya escapado nada a nuestro Padre de las manos, ¿vale? Así que cuando veamos persecución y perder a mucha gente de entre nosotros, al Señor se le sigue controlando todo, no se le ha escapado de las manos nada, ¿vale? Para que no dudemos, lo digo para que no dudemos, ¿sí? Lo que tenemos que pedir a nuestro Dios es que nos llene de sabiduría y visión para saber cómo actuar conforme a su voluntad
así como lo hicieron esta pareja, ¿sí? Pidiendo esa sabiduría y en ese discernimiento, y tomaron determinaciones. ¿Qué es lo que dijeron? Hasta aquí, sí, esto es lo que vamos a hacer. Yo creo que el Señor nos está queriendo retar a eso, en esta mañana. Volvemos al texto. Vámonos a Éxodo, al capítulo 2. Y si nos abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta de que no fue casualidad que Moisés fuera rescatado por la hija del faraón. El plan había sido diseñado delante de Dios. O sea, la idea no es que, pues se me ocurrió, voy a poner a mi hijo a la deriva, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Sino que todo estaba puesto delante de Dios, muy probablemente preguntando a Dios cómo hacer las cosas, y el Señor respaldó ese plan. Una forma perfecta de ser resguardado de la muerte de manos de los egipcios era precisamente pasar como si fuera uno de ellos, ¿no? Jocabed, ¿qué hizo? Creó una cesta de juncos y la embadurnó con brea y con asfalto. ¿Vosotros os acordáis, alguien de aquí se acuerda, qué otro instrumento para salvación se embadurnó con brea? El arca de Noé, efectivamente. El arca de Noé. Si nos damos cuenta, esta sería como una mini arca de Noé, ¿no? O sea, ambos instrumentos sirvieron, ¿no?, para la salvación de la vida de los que estaban refugiados dentro de ellas, ¿no?, al pasar por las aguas. El arca no solamente llevaba una persona, llevaba una familia, 8 personas y muchos animales, ¿no? Muchos animales. Como nos explicaron cuando estuvieron nuestros hermanos del Ministerio de Respuestas en Génesis, me pareció tan bueno eso, ¿no? Que tomaban la esencia, digamos, de todas las especies, ¿no? No van a tomar todos los tipos de perros, todo tal, sino tomaron al lobo, ¿no?, del cual salen todas las especies de lobo, de perros, sí, y así con cada uno de los animales, ¿no? Si alguien sabe de ciencias naturales, ese es nuestro Dios, ¿no? Así que él sabe cómo lo hizo. En este mini arca solamente se colocó a un niño, ¿no? Un niño de 3 meses. ¿Cómo se llama la hermana de Moisés? Miriam. Miriam, una jovencita, parece ser ya una chavalilla, ¿no?, que es otra mujer, dejó la cesta, o quizás fue la madre, pero la niña se dedicó a vigilar, ¿no?, qué ocurría con la cesta que la habían dejado junto a los juncos del río Nilo, ¿no? Justo donde llevaron esa cesta, al lugar donde, ¿quién solía aparecer por allí? La hija del faraón, la hija del faraón. Muy probablemente sería costumbre de ella estar en aquella zona, ¿no? Y una vez que estaba allí, Dios permitió que la propia hija del faraón se fijase en la canasta y se interesase por ella. Fue ella, según el texto, que dice que vio la canasta y pidió a sus criadas, por favor, acercarme a aquella canasta que hay allí, ¿no? Y puso compasión en su corazón por el niño, ¿no? ¿La hija de Faraón sabía que era hebreo o no sabía que era hebreo? Según el texto, sabía que era hebreo. Sabía que era hebreo, ¿verdad? ¿Qué mejor lugar para resguardarse de la ira del faraón que dentro de su propia casa, ¿no? Es como un plan curioso, ¿no? Pero un plan que el Señor diseñó, ¿no? Ese es nuestro Dios, quien inspiró ese plan perfecto a los padres y ellos se dispusieron para clamar por dicho plan, ¿no?, para saber cómo salvar a su hijo.
Dios permitió incluso que ese niño fuera amamantado por su propia madre, ¿no? O sea, hasta qué punto llegó Dios no solo a salvar la vida de Moisés, que ya hubiera sido, ¿no? Como ese milagro, vamos a decir, de que Moisés permaneciera con vida, sino que además le concedió el privilegio a esa madre de amamantarlo el tiempo suficiente. Y yo estoy convencida de que en ese tiempo Jocabed y me imagino que Amram no perdieron el tiempo de trabajar en lo que pudieron con su hijo, ¿no? Una vez más, el Señor dispuso el corazón de la hija del faraón también para que confiara en una jovencita, una chavalita que había aparecido allí, ¿no? Y le dijo, porque fue esta niña, ¿no?, la que le dijo, ¿quieres que yo lleve a este bebé y te busque una nodriza, alguien para que críe a este niño? ¿No? Y ella se fió, que es también, ¿no?, un milagro, entiendo yo, ¿no? Y además, ¿qué nos dice el texto? Que crió a su hijo, ¿y qué dice además? Lo amamantó y además fue pagada por ello. ¿Sí? Retribución, además, completo. Dios lo hizo completo, ¿no? Su plan, ¿no? No se quedó a medias, sino la bendición fue enormemente grande para esta familia, para el temor que Amram y Jocabed mostraron ante Dios, ¿no? La madre lo pudo tener probablemente entre 3 a 6 años y luego se lo entregó a la hija de Faraón. Estuve mirando, ¿no?, cuál es el tiempo de amamantar y encontraba eso, ¿no?, que era lo habitual, que se amamantara a los chavales hasta los 3 años. Yo tenía leído de que a veces que el tiempo del destete, que dicen, era a los 6. Por eso me imagino que en ese tiempo los padres trabajaron, digamos, con ese niño, ¿no?, criándolo. Todo el plan que el enemigo de Dios diseñó para la destrucción de su pueblo, el Señor lo puso patas arriba. ¿Sí? Nuestro Dios especialista en romper los planes al enemigo, gracias a Dios, ¿no? Él lo puso todo patas arriba. Dios bendijo el valor de muchas mujeres y en especial el de unos padres que determinaron no temer la amenaza de un gran faraón, porque conocían a quién, a ese gran Dios que ellos tenían. Hoy el Señor nos reta a poder decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no?, que se refleja en Hebreos. Ya nos advirtió Jesús a través de sus enseñanzas a sus discípulos de los tiempos, como lo hemos visto, ¿verdad?, que se acercan. Vamos a leer otro texto donde Jesús avisa a sus discípulos que abren los ojos. Mateo 10. Mateo 10. Voy a leer desde el 16 hasta el 31. Hay un versículo que quería tomar, pero mirando el texto, yo dije, no, leo todo el texto, porque creo que es algo que el Señor nos está queriendo decir, ¿vale? Del 16. Os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes, mansos, sencillos como palomas. Tened cuidado con la gente. Os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa os llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos
y a los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por lo que vais a decir o cómo vais a decirlo. Y en ese momento se os dará lo que habéis de decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por medio de vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo os odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Y de verdad que tenemos que entender esto, que nosotros no estamos por encima de nuestro Señor. ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros mismos? Matarlo, lo llevaron a una cruz. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a quejarnos? ¿Cómo vamos a quejarnos de que nos pase algo, ¿no? Cuando nos decimos, Señor, esto como a mí, ¿cómo permites? ¿No? Y el Señor nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Belcebú es el señor de las moscas, refiriéndose a Satanás. Cuánto más a los de su familia, a nosotros. Así que no les tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que se os susurra al oído, proclamadlo en las azoteas. Sí, tenemos que traer todo lo que el Señor nos está diciendo, lo proclamamos. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir al alma y cuerpo en el infierno, en la ajena. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que se lo permita el Padre. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Dice el 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada con nuestra alma. Más bien, ¿a quién tenemos que temer? A aquel que puede echar nuestra alma, nuestro cuerpo al infierno, que es Dios. A ese tenemos que temer. Solamente a ese tenemos que temer. Estos tiempos, hermanos, se acercan. Así que el Señor nos exhorta a hablar el Evangelio, a hablar el Evangelio ahora que todavía podemos. Llevemos ese Evangelio a quienes podamos, hermanos. No queda mucho tiempo, ¿vale? La advertencia de Dios ha sido hablad, porque dentro de poco tiempo nos odiarán y se levantarán en contra de nosotros. Ahí no nos van a escuchar. Ahí nos van a prohibir hablar, ¿no? Como muchos de nuestros hermanos están viviendo hace tiempo. Probablemente seamos atacados, arrestados, perseguidos, quizás destruidos, pero en el nombre de Jesús temamos más a Dios que a los hombres. Él nos guiará a hacer su perfecta voluntad. Quizás pueda ser que sea un plan para librarnos del ataque del enemigo. Quizás el deseo de Dios sea entregarnos como mártires, pero siempre viviendo este principio, que nuestro temor a Dios, a su voluntad, sea por encima de nuestro temor al hombre. ¿Sí?
Que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos dé pasión por Él, muy por encima de todo el temor que nuestras almas puedan tener a los hombres. Porque ellos solamente, hermanos, a lo sumo nos van a poder matar el cuerpo, pero nada más. ¿Cómo es la vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado? El que cree en Él tiene vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que no muere, que no termina. ¿Y esa vida la vamos a tener? ¿O la tenemos? La tenemos. Lo cual quiere decir que cuando nos quiten este cuerpo, tranquilos. Porque dentro de poco, y además nunca, mejor dicho, dentro de muy poco, ya se nos entregará otro cuerpo. Que nuestro ser seguirá vivo delante del Señor. No podemos dudar de esto, ¿vale? Que a veces nos acogemos y solemos decir así, hoy justo estaba hablando con José Ignacio de este tema, ¿no? Que a veces nos agarramos, solemos decir, a la vida. Y esto lo decimos para justificar que no nos queremos morir. Pero si somos de Cristo, no nos morimos. Nos quedaremos en este cuerpo físico, eso sí. Pero morir. Nosotros ya no morimos. Estamos vivos. Permaneceremos vivos. Señor y Padre Celestial, ponemos en tus manos, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento, por favor. Ayúdanos, Señor, a entender que somos retados a buscar tu rostro, a ser sabios, a tener esa comunión contigo, Señor, para que tú puedas guiarnos en todo momento, Señor, cómo tenemos que actuar. Padre, reconocemos y nos damos cuenta de que los tiempos son muy peligrosos. Señor, no solo por el coronavirus, sino hacia tu pueblo. Tú has hablado con tanta claridad, Señor, en esa palabra. No queremos cerrar nuestros ojos. Rechazamos en el nombre de Cristo Jesús todo autoengaño. Señor, y lo que sí te pedimos, Señor, es que nos guíes y nos des el valor que necesitamos, Señor. Ayúdanos a temerte a ti por encima de todo temor al hombre. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando hemos entregado nuestras vidas a ti, nosotros ya no morimos. Cambiaremos de estado, pero nosotros ya no morimos. Nos aferramos a esa vida, Señor. Y te damos muchísimas gracias por ello. Gracias, porque aunque nos arranquen este cuerpo mortal, tú tienes uno glorioso guardado para nosotros. Gracias, Señor, por ello. Llénanos, Señor. Fortalece el valor de tu pueblo, casa de oración. Fortalece el valor de tu pueblo. Y abre nuestras bocas con poder en este tiempo, Señor. Abre nuestras bocas con poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.